Yey, paren todo, muy buenas tardes, feliz inicio de semana, 8 de julio, estamos en vivo, 6:03 de la tarde, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, yo soy Daniel Aceituno y esta tarde con la lluvia, con toda esta lluvia de estrellas que nos trae la vida, el destino y sobre todo el creador, llega con nosotros un columnista de esta casa editorial con tantos años de trayectoria y servicio a la educación, con ustedes y con nosotros, el maestro Gilberto Zavala. Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿Feliz? Daniel. Feliz. Yo encantado de estar contigo. Fíjate que tratar con gente joven, con vitalidad, con pasión, va a ser un encanto y yo estoy feliz de estar contigo. Muchas gracias por la invitación, lo logramos. Muchas gracias a ti y No, a la casa Ultimátum a además. esta casa, ¿qué es su casa? Maravillosa, claro que ¿Cuántos sí. años tiene aquí en esta casa editorial? Fíjate que más o menos, bueno, yo a Ahmed lo conozco toda la vida, de 1992. ¡Wow! De 1992 y aquí tenemos con la pandemia, Ajá. llegamos con la pandemia acá, por circunstancias llegamos con la pandemia, hubo una invitación generosa del director y esto obviamente ha sido otro panorama, otra experiencia, un nuevo aprendizaje y de verdad estoy muy encantado de estar en esta casa. Un nuevo aprendizaje desde luego porque siempre he estado al servicio de la educación, al servicio de la educación. Y de pronto hacer medios de comunicación también, pues va de la mano porque pues hay que exponer algunas cuestiones, pero sobre todo analizarlas con otra arista. Por supuesto, por supuesto. Mira, fíjate que el tema de los medios de comunicación hacia más o menos 1992, que fue cuando hice un primer retorno de la Ciudad de México, Ajá. porque yo me formo en la Ciudad de México en el tema magisterial, en el tema educativo, que es la defensa gremial de los derechos de los trabajadores de la educación. Vengo acá y tengo un primer contacto con los medios de comunicación. Aquí conocí a nuestro director, Ahmed Samayoa, y conocí muchos que incluso ya fallecieron y con grandes talentos, por supuesto, pero nunca me imaginé ser parte de esas casas editoriales, ser parte del oficio, válgase, y cuando Ahmed, yo estoy muy agradecido es un gran ser humano. Sí. Y además muy intuitivo. Y dice, a ver, educación, me hace falta el tema de educación y lo vamos a meter para que el análisis también tenga una perspectiva distinta. Pues ha sido, no hombre, todo, de verdad que sí. Eso es magnífico porque además, bien lo dice, ese ojo clínico que tiene nuestro director sabe perfectamente a dónde acomodar a cada uno y por qué. Es correcto. ¿Por qué dirigirse a la educación, maestro? Mira, la educación, yo provengo de una familia muy pobre y numerosa. Soy el antepenúltimo hijo de 12, de unos padres campesinos. Mi madre se esforzó mucho para sacarnos adelante en términos de alimentación y de darnos estudios hasta la secundaria. Y circunstancialmente hay un primo, hermano, que había estudiado en la normal Robert Mactumaxá, y él me dice, oye, ¿qué vas a hacer, no? Después que termina el mes de junio. Los ciclos escolares anteriormente terminaban el 30 de junio. Sí. Le digo, no, pues el mar, ¿no? Yo soy de Paredón, municipio de Tonalá, Chiapas, pues el mar, a pescar, ¿no? No, dice, vamos a estudiar, mira, vamos a sacar ficha. Oye, pero yo no tengo dinero. No, yo te doy el pasaje. Y le tomé la palabra y nos venimos aquí a Tuxtla Gutiérrez. Yo no conocía a Tuxtla Gutiérrez. Y sacamos la ficha, nos quedamos acá, me estuvo asesorando en cómo era el examen y quedamos. Y ahí tuve una sola oportunidad en ese entonces para poder estudiar y salir adelante. Y te juro que le eché todas las ganas, todos los kilos. Los sábados y domingos, en vez de ir a la casa, pues yo no iba porque no tenía para el pasaje, me quedaba en la biblioteca. Entonces, estudiar y luego, como sábados y domingos no había servicio de alimentación, entonces teníamos que, yo tenía que, los que se iban, me pagaban por hacerles sus tareas. Y entonces estudiaba para ellos, les hacía su tarea, pero el conocimiento, por supuesto, era para mí, para tu servidor. Entonces, ahí nace el tema de la educación en mi vida. Evoco todo lo que ahora yo la veo en una perspectiva distinta. Te quiero comentar, Daniel. Adelante. Mira, actualmente yo coordino un proyecto que se llama Atención Preventiva y Compensatoria en la Dirección de Educación Primaria
federalizada, por el cual se atienden a aquellos alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Por una u otra razón, que aprenden más lento o que no logran integrarse. Entonces, ¿cómo apoyar a esos alumnos? ¿Por qué saco este referente? Porque cuando yo estuve en primer año, reprobé. Reprobé porque yo no tenía para hacer mis tareas. Entonces el maestro me castigaba porque ya la tarea ya estaba calificada y aunque mi hermano la borraba y yo volvía a hacer la tarea, pues no era tarea, ya era una tarea calificada. Entonces, pues reprobé. Pero llegó un maestro de nombre Berzaín Hernández Pascasio, ya difunto, que fue director de la preparatoria número 1 aquí en Tuxtla Gutiérrez posteriormente. Ese señor tuvo un gesto conmigo que me quedó en mi vida. ¿Cuál fue? Mis materiales, mis libros, sacó de su dinero, compró el papel y me forró mis libros y lo hizo con tanto amor, con tanta delicadeza, como si fueran suyos, y me dice: Gilberto, este libro te va a enseñar a leer y con esto vamos a aprender tú y yo juntos. Y me marcó para siempre. De suerte que en cuarto grado de primaria, en un cuestionario que nos hiciera el maestro, que por cierto hoy es uno de los dirigentes del PT en Chiapas, Abundio Peregrino García, me decía, bueno, preguntó en una de las preguntas, la pregunta número 4, ¿qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres ser de grande? Y pues yo lo único que miraba era el profesor, ¿no? Profesor. Y la circunstancia me llevó a ser profesor. Y te lo juro que no me arrepiento, aunque he estado muy poco tiempo frente al aula. Hoy dedico mucho esfuerzo en lo académico, porque mi mayor experiencia dentro del magisterio, insisto, ha sido la parte gremial. Entonces, hoy compagino lo gremial y, por supuesto, lo académico. Y ahí en lo académico, una tarea pendiente, como lo es el visibilizar, el exponer el trabajo que realizan las maestras y los maestros en Chiapas. Creo que no está valorado. Creo que el maestro necesita ser visto de una manera distinta desde las instituciones, pero desde el gobierno, pero fundamentalmente desde sí mismo. Tiene que creer más en él. Comentábamos hace un ratito tú y yo, fuera del aire, que sin duda el maestro, como todos, tiene que tener pasión. Y el maestro, hay muchísimos maestros que en circunstancias difíciles, complejas, tienen pasión. Sí. Pero necesita acompañamiento, necesita capacitación, necesita mejorar. No sé si sabías, Daniel, en Chiapas tenemos 19 escuelas normales formadoras de docentes, cada una en una perspectiva distinta, con un currículum en la que, de acuerdo al perfil, si es educación especial, si es preescolar, si es primaria, si es ya mayor, normal superior, en la que cada una tiene, digamos, una filosofía. Yo me formé en la normal rural Mactumaxá, en donde mentalmente estábamos, digamos, inmersos en lo rural. Pero las demás escuelas están inmersos más en lo urbano. Y entonces, en la currícula formativa de estas escuelas normales, por ejemplo, no está el mostrarles previamente a sus futuros profesionistas en dónde estamos. Tenemos 125 municipios en el estado de Chiapas, más de 22,000 localidades, muchas de ellas rurales, dispersas, sin servicio, sin internet, sin luz, sin agua, sin precariedades. Muy compleja. Entonces, y tenemos una escuelita muy humilde, muy sencilla, y creo que nos hace falta, desde esa parte, enseñarle al futuro maestro en qué condiciones va a realizar su tarea. Tuve la oportunidad de estar en la escuela normal Fray Matías de Córdoba, me parece, en Tapachula, y platicando con un grupo de estudiantes ya del octavo semestre, les pregunté que cuántos municipios teníamos en Chiapas, y empezaron así como que a adivinar, ¿no? No lo saben. Y no saben distinguir, perdóname que lo diga así tan crudo, ¿cómo es, entre las características rurales de una escuela y las características urbanas. Entonces, por ejemplo, en primaria tenemos casi el 70% de nuestras escuelas que son multigrados, en donde el maestro tiene que atender en un aula diversificada a un montón de alumnos con problemas. Entonces, ser maestro
primero es un privilegio. Sin duda. Y luego yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de aprender en la Ciudad de México en una perspectiva gremial dentro del sindicato, a quien yo le debo muchísimo, le estoy profundamente agradecido, una perspectiva de análisis, una perspectiva de leer los procesos y todo lo que está pasando. Y entonces, hoy que ya estoy aquí a casi 37 años de servicio, ya veo la jubilación próxima, pienso en la jubilación, me gusta pensarlo así, pero también digo, hay cosas que hacer porque la experiencia sin duda también es parte del aprendizaje y de la enseñanza que podemos dar las maestras y los maestros de Chiapas. Es que sí, maestro, sin duda yo creo que todos nosotros, todos los que ya formamos o hacemos o ejercemos cualquier profesión, pues tenemos esa, si volteamos atrás, venimos definitivamente de una formación de personas que se preocuparon por nosotros, que nos enseñaron a leer. Yo todavía tengo presente cómo se llama mi maestra de primer grado, bien, claro. mi maestra con la que aprendí a escribir. Y de verdad que ver de pronto las vicisitudes a las que se enfrentan los maestros yéndose a cualquier parte del estado, dejando familias, dejando su vida, de pronto es un poco complejo poderlo entender si no es en carne propia. Por supuesto. Te cuento muy rápido, ahorita que lo estás diciendo, me recuerda mi primer día caminando a mi comunidad. Me tocó trabajar en una escuela que se llama Primero de Mayo, de la zona 046 de Mopastepec, que se ubica desde Secapa, del municipio de Secapa, hacia el mar. Estaba lloviendo, octubre, y caminamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche a una comunidad que se llama Las Salinas, porque ya era oscuro, ya no pudimos llegar, me acompañó un maestro, y ahí dormí con un zancudero. ¿Con cuántos años además? No, cero. ¿De edad? 20 años. Imagínese. 20 años de servicio. Lloré. Porque yo me imaginé, llevaba mi plancha para planchar la camisita, ¿no? Ir presentable. Sí, etcétera. sí, o sea, sí, claro. No, hombre, eso en el camino estorba, pesa. Entonces lo que quería era tirarlo. Pero cuando ya ves a los alumnos y las carencias que allí hay, pobreza, insisto, no hay nada. Entonces dices, pues sí, aquí estoy, ¿no? La única esperanza que existen en muchas comunidades es la maestra y el maestro. Si hay escuelita, esa es la única esperanza del conocimiento, de aprender y de enseñar, en las condiciones que tú quieras. Pero ese maestro, insisto, como te acabo de señalar, necesita el acompañamiento de su autoridad inmediata, ya sea el supervisor, el jefe de sector o las oficinas centrales, que necesitamos estar más cercanos a ellos. Y creo que podemos dar un salto cuantitativo y cualitativo con la nueva era o el nuevo gobierno que viene. Perdóname que meta el tema político. Adelante. Porque yo veo una gran esperanza en esta nueva administración. Todos vemos una gran esperanza. Creo que la merecemos. Creo que ya es hora. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ya es hora. Entonces aquí estamos. Maestro, ¿y usted ve el trabajo gremial, desde luego usted es parte, cómo lo han hecho desde la cúpula? ¿Cómo han podido trabajar o cómo han podido bajar para que todos esos alumnos que de pronto tienen sí las ganas, sí el ímpetu, sí el despertar, la pasión, pero no hay más recursos? ¿Cómo? Lamentablemente, Daniel, como todo, lo político se politiza y entonces se generan grupos de poder. Tenemos en Chiapas lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, dos entes con prácticas políticas y de organización distintas, diferentes, y entonces creo que ahí nos hace falta un gran acuerdo. Mira, el gobierno de Manuel Velasco Suárez logró poner aquí en Chiapas, por ejemplo, la UNACH, los tecnológicos regionales de Tuxtla y Tapachula, y luego vinieron los otros gobiernos estatales que en un periodo seccional hubieron hasta 3, porque surgió la coordinadora, y entonces la coordinadora se quedó que eran justas las causas, por supuesto, de salario, de reunificación salarial, de democracia sindical, pero nos olvidamos de la educación. Exacto. Entonces, me parece que por eso hablo del acompañamiento y de una nueva esperanza, porque necesitamos encontrar un acuerdo nuevo que nos dé cobijo, que nos oriente. Entonces, llevamos más de 44, casi 45 años de
en territorio, digamos, de la coordinadora, con gobiernos que han caído, gobiernos constitucionalmente electos que cayeron y luego vinieron interinos y que no se ha avanzado en la educación. Entonces, ese no avanzar en la educación nos coloca, con relación al centro y al norte del país, casi 50 años de rezago. Imagínese. Entonces, es demasiado. Y es vergonzoso también. Por supuesto, tenemos, digamos, si hablamos de los índices de aprovechamiento, pues somos los últimos de rezago escolar, de abandono escolar. O sea, es una locura. Tenemos que cambiar la perspectiva de la educación en Chiapas y lo puede hacer solamente un gobierno que sea fuerte, que sea legítimo, que tenga carisma, que tenga liderazgo y que tenga esa claridad como la que vamos a tener próximamente. Ojalá que los acuerdos de estas cúpulas a las que te refieres no terminen, digamos, enredando una esperanza que bien lo vale para los chiapanecos. Sí, porque bueno, yo creo que también los afectados directamente, independientemente, claro que desde administrativamente es cuando se hacen todos los acuerdos y etcétera, y podemos de pronto saber o no saber cuáles son, supuestamente deben de ser transparentes. A final de cuentas, maestro, los afectados van a ser los alumnos. Lo decía en una entrevista pasada el maestro Molina Farro, sin educación, sí, no volvemos a avanzar. Entonces, yo le apuesto a que la educación sea el gran referente en este gobierno que viene, porque tenemos que cambiar la administración, tenemos que cambiar la práctica del docente, tenemos que cambiar la formación profesional de las maestras y los maestros, tenemos que revisar la currícula de esas 19 escuelas normales formadoras de docentes y tiene que cambiar la manera en cómo vemos la educación, el resto de la sociedad. Por supuesto, de los chiapanecos. Entonces, ahí hay una gran oportunidad que creo que vale la pena. Sí, hay una brecha que hay que marcar para en lo que venga. Esperamos que la nueva era nos traiga buenas noticias. Sí, pero además, te quiero comentar que en este ejercicio, en mi trabajo actual, donde reflexionamos la educación con las maestras y los maestros, hay mucha sensibilidad en los maestros. Sin duda. Porque yo los observo cuando de pronto hay lágrimas porque se dan cuenta de que en su práctica diaria algo están haciendo mal y cuando reciben ese acompañamiento académico, pedagógico o didáctico o nada más el puro seguimiento de su estructura superior, el maestro se siente más seguro, más confiado y por supuesto revisa que en su práctica docente algo no está aplicando correctamente en su proceso de enseñanza y cuando se da cuenta que ya pasaron 4 o 5 generaciones en las que no vio cómo era, no le entendió y ahora la mira y dice, ¿cuántos niños pude haber rescatado y no se me pudieron haber quedado en el porcentaje de los que abandonaron la escuela o en el rezago educativo? Y entonces esa parte, cuando el maestro reflexiona, cuando lo siente, reflexiona y llora y analiza y dice, voy a cambiar, me comprometo a cambiar mi práctica, eso es maravilloso. Sí. Bueno, pero ¿quiénes lo sabemos? Los que vamos y lo hacemos. Exactamente. ¿Quiénes lo tienen que saber? Sí, el gobierno, pero sí las autoridades, los funcionarios. Entonces, por eso yo hablo y planteo que esta nueva esperanza debe de ser más cercana, más cerquita, con mayor conocimiento. Si la logramos, yo te juro que la generación que viene atrás va a ser mayormente echada para adelante. Y además que tengan evidentemente un provecho para toda la cuestión salarial, de derechos, etcétera, sí, porque también tengan ese incentivo. Sí, ¿no? La parte remunerativa, por supuesto que es importante. Yo cuando hablo de la revalorización, hablo sí del aspecto sensible, del aspecto social, pero hablo también del salario de los maestros. En el nivel de secundaria, por ejemplo, donde los maestros son contratados con 4, 5, 6 horas y que los tenemos que mover de su origen a otro extremo del estado, de la costa al norte, por ejemplo, gasta en transporte, en pasaje, renta, alimentos. O sea, no, el maestro tiene que ser bien remunerado, es decir, cuando menos siquiera 10 horas, ¿no? Imagínate contar con 10 horas y luego contar con la atención médica, con su seguro. Entonces, el maestro pues le va a poner todo. Pero si va y allá está pensando en trabajar de taxista o a ver en dónde encuentra un segundo empleo para compensar su estancia y pagar su renta,
pues entonces tenemos un maestro que se siente abandonado, que no se siente pleno, y entonces la pasión que pudiera tener se desvanece, y tenemos que recuperar esa pasión en las maestras y los maestros. Desafortunadamente en las administraciones ha sido un tema muy que no sé si no hay como más atención, o no hay a la persona idónea. Hay algunos que brillan por su ausencia, maestro. Usted lo sabe. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que en términos de la administración hay que revisar los perfiles, y en términos de las maestras y los maestros tenemos que revisar el currículum o la currícula con la que se forman los maestros. Y fíjate, me voy un saltito más adelante. Los que forman a los maestros también tienen que estar actualizados en inteligencia artificial, o el uso de la tecnología, en inglés. Tienen que estar mayormente preparados, pero la plantilla de las normales pues sigue siendo casi la misma, casi la misma. Entonces el maestro tiene que dar un vuelco, y lo tenemos que revisar, pues ya no hay margen, lo tenemos que hacer ya nosotros. O es sí o sí. O es sí o sí, estoy de acuerdo. Maestro, con todas estas actividades que también me presenta, y aquí veo que trae algo que es muy valioso para usted seguramente, también el tema familiar, en estar saliendo de casa para tener ese servicio, de pronto es también abandonar un poco a la familia. ¿Usted también lo ha experimentado en carne propia? Sí, claro, por supuesto. Yo abandoné mi familia, por ejemplo, el hecho de estar en la parte gremial me llevó a abandonar a mi familia, y en momentos muy complejos, muy difíciles. Te debo de comentar, yo tengo una niña, pues ya ahorita ya es toda una señorita formal. Yo le digo que es una ceñito porque ella tiene su pareja, pero siendo muy niña, ella trajo un problema congénito, y yo dejé sola a mi esposa con mis hijos, ella trabajando, mi hija con sus malestares, una molestia que trajo congénito. Entonces sí es complejo, sí pega, pero también por otro lado, como eres joven, tú miras otras cosas, se dedica uno mucho al trabajo, es tanta la pasión que terminas por olvidar lo más importante, que es la familia. El núcleo. Entonces hoy, por supuesto, yo prefiero la familia, y ahorita ya no abandonaré a mi familia. Entonces es mi familia a la que le tenemos que aprender a decir a nuestra familia: te quiero, te amo, me hace falta, te extraño. Esas cosas que le dan seguridad a nuestros hijos, y que les damos también certeza de que pueden contar con nosotros. Sí padres, sí amigos, sí todo, ¿no? Confianza. Y pues no, yo doy todo ya por mi familia. Fueron un promedio de casi 25, si es que no más, años que los dejé prácticamente solos. Y es mucho. Cuando vine a ver, mis hijos ya habían crecido, ya eran muchachos. Yo los quería hablar un poquito así que el papá, y pues no, ya te dicen: espérame, no es así. Entonces tenemos que reflexionar también la vida familiar. Por supuesto, las maestras y los maestros abandonamos a nuestra familia, y luego es abandonar la familia, pero también es atender a otra familia. Es que justo eso es tan paradójico, ¿no, maestro? ¿Sí? Porque abandonar a lo suyo, digo, por un bien, a lo mejor, y para un mejor estilo de vida, para cubrir las necesidades, etcétera. Pero claro que de pronto es, no sé cómo decirlo, cuando tienen que ir a formar a otras personas. Sí, damos más por otros, las maestras y los maestros damos más por los otros, porque los otros se asumen como parte de nuestra familia, a costa también de nuestra familia, sí, claro, de la familia propia. Pero cuando lo haces también te llenas de una gratitud. Ahí la pasión. Y ahí viene la pasión cuando dices: oye, valió la pena. Como este maestro Berzaín, de primer año, quien tuvo un gesto conmigo. Y entonces yo obviamente lo buscaba, ¿no? Te cuento muy rápido. Este maestro era barbón, su barba le llegaba hasta acá. Y en aquel entonces, te estoy hablando de la década de los 70, se hablaba de Lucio Cabañas, que andaba huyendo de las Fuerzas Armadas porque era opositor al gobierno y sus ideas revolucionarias. Y entonces, que él era Lucio Cabañas. Entonces todo el mundo le tenía miedo. Pero para mí me había dado tal certeza, tal confianza, que era mi maestro. Entonces yo todos los días desde entonces llegaba temprano y le llegaba a barrer su patio, llegaba a hacer cosas con él, porque yo estaba agradecido, o sea, y esa confianza y esa seguridad me marcó. Entonces cuando vemos a niños así
híjole, que no tienen a veces alimento en su estómago o no tienen materiales y tú lo puedes dar y ves su sonrisa, pues ahí estás pagado. Sí, Eso sí, es sí. maravilloso. Nadie te lo va a compensar, por cierto, ¿no? La vida misma. Es la vida misma, exactamente. Es el karma y todo lo que tú quieras. La vida misma. Pero es maravilloso poder ayudar. Yo recuerdo, por ejemplo, a mis primeros alumnos. Ajá. Los recuerdo, los veo con problemas de aprendizaje y otros muy luchones. Y entonces tú viendo qué hacer, cómo mejoras. Pero qué si estás en lo profundo del monte, de lo rural. ¿Cuántas historias ha de tener un maestro? No, muchísimas historias. Sí, sí, sí. Bueno, esas historias tenemos que visibilizarlas justamente. Ajá. El maestro tiene muchas historias de enseñanza, de aprendizaje, de experiencias en las que fracasó, por supuesto, y en las que fue objetivo, en las que logró su cometido de poder enseñar, sobre todo a partir de la alfabetización inicial, que es todo un mundo la alfabetización inicial. Cuando tú tomas a un niño que ya sabe leer y escribir, pues ya va más rapidito, ¿no? O sea, porque también el maestro generalmente empieza el ciclo escolar y ya quiere acabar el libro, las actividades del libro. Y no, el nuevo modelo educativo, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, plantea que tenemos que ir deteniéndonos en lo que el alumno y los saberes de las comunidades. Y creo que eso es lo maravilloso de este nuevo modelo educativo. Sí, porque bueno, van adaptándose a las necesidades que ellos tienen, a la forma en la que viven, etcétera. Eso es totalmente diferente. Es correcto. Maestro, si hoy tuviera la oportunidad de agradecerle a alguien, ¿a quién lo haría? Fíjate que yo estoy profundamente agradecido de mi madre. Mi madre hoy está haciendo 45 años de haber fallecido, mi madre. Y yo le agradezco a ella porque me llevaba en las rutas de donde iba a vender a la ranchería. Ella vendía carne, vendía pescado y a veces cruzábamos de un rancho a otro rancho que estaba lejos y no le compraban. Entonces yo le decía, ¿por qué no le compran a mi mamá para que se quite ese peso? Entonces ese esfuerzo que hizo mi madre por sacarnos adelante, es muy, muy sensible. En fin. Sí, el amor de una madre es infinito. Y le agradezco justamente también a mis maestros porque tuvieron momentitos ahí maravillosos conmigo y me dieron sentido de vida. Y creo que la educación es eso, darnos sentido de vida. Si tenemos sentido de vida, te lo juro, que las cosas se vuelven fáciles. Y nos volvemos gigantes y nos volvemos campeones y arrasamos con todo, ¿no? Te comentaba que hace un ratito, antes de entrar al aire, te comentaba aquí a Daniel, que es un muchacho que me parece muy joven, 35 años, voy a decir tu edad, 35 Adelante. años de edad, y en cierta manera me veo a los 34 años de edad, yo ya estaba en luchas importantes, pero no las sabía. Sí. Estaba yo disputando espacios, pero no lo sabía. Veía yo una oportunidad de trabajo, pero no sabía que ya estaba yo codeándome. Y entonces cuando se cobra conciencia de quiénes te ayudaron en lo político, quiénes te ayudaron en lo social, quiénes te ayudaron en la familia, quiénes te ayudan en la familia ya propia, eso es maravilloso para el ser humano. Y entonces, luego volteas a ver, por ejemplo, la pandemia. Sí. En la pandemia, ¿cuántos perdimos a familiares muy cercanos? Sí. ¿Y cuántos hay con una angustia, con dolor en el alma y que les está costando salir adelante? Por eso es tan importante las instituciones, por eso son importantes los funcionarios, por eso es importante la sensibilidad que puedas tener, porque necesitan de un apoyo. Es decir, en la medida en que dejamos de ser sensibles, perdemos comunicación y perdemos contacto. Tenemos que volver a ser más humanos. Sí, volvernos a reencontrar. De pronto vemos este mundo tan materializado, lo vemos tan efímero a lo mejor, pero estuviste a punto de sacar las lágrimas, te quiero comentar. Sí, es que cuando tocan temas muy sensibles, maestro, a ver, yo llevo apenas 11 años en medios de comunicación, quiero decirlo en exclusiva, me han entrevistado revistas y tal, pero nunca nadie presencial, pero muy pocas veces como comunicador o como entrevistador logras hacer una conexión. Claro, lo logras tocar, y cuando el maestro también logra tocar a sus alumnos, se identifican, toca su alma, y cuando tocas su alma, estás tocando algo tan hermoso, tan maravilloso, que es para bien o puede ser para mal. Entonces, la función, por supuesto, en mi caso de maestras y maestros,
es sumamente Es que es una maravilloso. semilla que nunca nos vamos a olvidar. Sí. Evidentemente en esta formación hay buenos y malos. Claro, por supuesto. Y de lo bueno se aprende, se adquiere y se lleva a la práctica. Y lo malo simplemente se desecha, no pasa nada. Yo de todas maneras quiero reconocerte antes de que vayamos concluyendo. Ya vamos a concluir. Que eres un buen entrevistador, tienes mucha sensibilidad. Muchas gracias. Te soy sincero. Mira, hay muchos entrevistadores que con el tiempo también les llega la soberbia, les llega, digamos, no la grandeza, la soberbia en la que creen dominar todo. Y me parece que lo más maravilloso que tenemos nosotros los seres humanos es la sensibilidad, es la gratitud. Siempre. Entonces tú tienes mucha sensibilidad, te enfocas muy bien y eso me gusta. No sé si me vayas a volver a entrevistar en otra ocasión, que sí. Pero yo te agradezco muchísimo. Y sobre todo a la casa. Acá a la casa, justamente antes de cerrar, agradezco sus palabras, maestro. Muchas, muchas gracias. Me llenan de verdad el alma. ¿Qué significa para usted Ultimátum? Ultimátum es una gran oportunidad para escribir. Por cierto, te quiero comentar que a Hasia, yo le tengo por ahí algo que escribí. Comentamos con ella un libro de Robert Kiyosaki, creo que se llama. Sí, sí, sí. Sobre padre rico, padre pobre. Sí, sí, sí. Ella hablaba de su hijita. Y por supuesto el libro trata de la familia, de los hijos, pero trata de la educación. Y estamos hablando de educación. Entonces, Ultimátum significa una gran oportunidad para escribir. Y en mi caso, mayormente de transmitir lo que está pasando con las maestras y los maestros. Hay una columna que tengo que se llama Opinión Magisterial. Sí, Creo que los maestros tenemos una opinión magisterial que ha estado ahí oculta, y que es muy tímida, porque además una característica de las maestras y de los maestros es que no son protagónicos socialmente, son protagónicos hacia adentro en el contacto con sus alumnos, pero bien vale la pena rescatar estas historias. Ultimátum entonces es la parte de, digamos, profesionalmente hablando, que me da la oportunidad de decir, de escribir, de expresarme en una perspectiva distinta. Porque además las maestras y los maestros escribimos, pero escribimos poco por muchas actividades, porque además el tema educativo es muy administrativo, es muy engorroso, son muchos formatos. Siempre hay algo que hacer. Entonces, pues Ultimátum es escribes y te miras y dices, wow, sale. Y cuando abres el periódico o abres la parte digital y miras tu columna, es maravilloso, es hermoso. Entonces yo profundamente agradecido con el caso Ultimátum y sobre todo con nuestro amigo Ahmed Samayoa, nuestro director. director. Exactamente. Pues qué honor haberlo conocido, qué honor de verdad que haya estado en este espacio. Ya nos vamos a ir. Saluda a Raúl Samayoa, Jorge Morales, Laura Vázquez, saludos maestro Zavala. Laura Vázquez, saludos. Mariana Laura. Zavala, te amo papá, estamos orgullosos de ti. Y Charlie Ruiz dice, orgullosa de ti. Uy, mi esposa y Charlie mi hija. Ruiz, Ella es mi esposa y mi hija, sí. Pues sí, todos estamos orgullosos de quienes nos forman en casa y sobre todo que dejen esa semillita de sabiduría, porque como en algún momento a usted se la dejaron, ese maestro que tuvo esa atención, a usted seguramente lo está haciendo con las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, ya sabe. Daniel. Muchas gracias. Ustedes y yo tenemos una cita el viernes a las 6 de la tarde con un invitado más de esta casa editorial. Ya estamos a punto de cerrar este bloque porque cerraremos, lo voy a decir de una vez en exclusiva, el 22 de julio cerramos las entrevistas con este bloque justamente de conocer a quienes colaboran en esta casa editorial, con el director de esta casa, director en toda la extensión de la palabra, amigo, Ahmed Samayoa Arce estará con nosotros porque estamos a punto de cumplir 7 años. 7 años que ustedes nos han recibido bien en su hogar, en donde quiera que siempre nos leen o nos ven. Yo soy Daniel Aceituno, nos vemos a las 6 de la tarde, el viernes en JJ. Paren todo, síganme en mis redes sociales, hay mucho contenido. Adiós.